Creo que para cerrar esta magnífica jornada, esta noche de Colosos, creo que tenemos a una persona muy valiosa, que es el profesor Alberto Ferguson. El profesor Alberto Ferguson, tengo también el privilegio de conocerlo de años y estar en la universidad donde él tiene una tarea muy importante, que es conciliario de la Universidad del Rosario, es decir, son 5 personas quienes deciden los destinos de una universidad de más de 3 centurias de tradición. Es una persona muy valiosa, es médico psiquiatra, es psicoanalista, ha trabajado desde diferentes perspectivas, ha sido escritor en pacientes con trastorno mental establecido y tiene uno de estos libros quizás que fueron fundamentales, Rehabilitación Acompañada, y actualmente es profesor titular en la Universidad del Rosario. Y quiero también felicitarte, Alberto, por lo que ha sido un poco este reverdecer del psicoanálisis con estas cátedras, aperturas en psicoanálisis. Ha rescatado, que quiero ahora, extra cámaras, le había dicho que estoy esperando con mucha fruición porque ha sido comentado por los diferentes diarios de opinión general y las revistas académicas, un libro que ha presentado en los últimos meses, que es Sándor Ferenczi, psicoanalistas a veces olvidados, una introducción contemporánea. Entonces, Alberto, muchas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Mil gracias a mis compañeros de panel. Gracias a nuestra presidenta de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Gracias a nuestro querido amigo y profesor Afzal Javed de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Gracias por invitarme a esto. Como espero poder mostrar a lo largo de esta breve presentación, realmente este libro es un homenaje que yo diría que yo hago como psiquiatra a un psicoanalista que fue muy importante en los comienzos de mi carrera. Espero mostrar en qué forma esto ocurrió y cómo pienso que nos puede ayudar y acompañar en nuestra práctica psiquiátrica, mostrando una actitud que fue la que tuvo Sándor Ferenczi, que es la que espero tratar de mostrar en esta charla, una actitud aplicable, pues que para Sándor Ferenczi nació dentro del psicoanálisis, pero que pienso que es una actitud completamente válida para ser aplicada en otros terrenos de la misma manera. Voy a pasar brevemente las diapositivas de la estructura de lo que voy a hablar en estos minutos y después seguramente hablaré libremente sin la presentación, pero con la presentación les quiero dar un marco general de lo que estoy haciendo. Es un libro, mi primer reconocimiento es una coautoría con Miguel Gutiérrez, profesor también de la Universidad del Rosario, psicólogo, psicoanalista. Con él escribimos este libro y es parte de la experiencia. En mi caso, es la primera experiencia de un libro con coautoría y es muy interesante lo que se deriva de esta situación. En estos momentos, en este rato, los pasearé un poco por lo que yo hago parte de un movimiento, un grupo de psicoanalistas que tenemos un movimiento que se llama Aperturas, que queremos como abrir y conectar el psicoanálisis, como ustedes lo verán, con distintas patologías, con distintas disciplinas, con otras áreas del conocimiento donde se pueden beneficiar mutuamente las distintas áreas. Mostraré cómo esta actitud que nos mostró Sándor Ferenczi muestra la importancia de que nosotros como médicos, como psiquiatras, participemos y llevemos nuestro conocimiento a lo comunitario, inclusive a lo político, porque es mucho lo que tenemos que aportar cuando salimos del consultorio
y llevamos esa sabiduría, ese conocimiento del consultorio a la comunidad, y también cuando regresamos a nuestros consultorios con lo que aprendemos de la comunidad. Pienso poder transmitir esta idea a lo largo de estos minutos. En el libro se presentan los grandes hitos de los aportes de Sándor Ferenczi, desde los problemas en la formación y el entrenamiento del psicoanalista en el caso de él, pero que, como esperaré mostrarlo, son aplicables a todas las disciplinas de la salud mental. Y finalmente, pues me explicaré algo de lo que es el libro mismo, que es la invitación principal que recibí. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para conectarme de alguna manera más directamente con ustedes sin la pantalla. Es algo que he aprendido en las últimas charlas y siento que de alguna manera la presentación en la misma pantalla de Zoom, es un tema de tecnología de Zoom, como que lo aleja a uno de quienes nos están escuchando en este momento. Les decía que en primer lugar este libro es un agradecimiento. ¿Por qué? Hace ya 40 años, estaba haciendo las cuentas hoy, hace 40 años, yo ya recién equipado como médico psiquiatra, habiendo terminado mi especialización como psiquiatra, habiéndome ya formado como psicoanalista, ocupado de estos conocimientos, tuve la osadía de empezar a trabajar con una población compleja desde el punto de vista de la patología, pero también de sus condiciones sociales. Empecé a trabajar con habitantes de calle diagnosticados con enfermedad mental severa, principalmente diagnosticados con esquizofrenia. Muy recién graduado, muy comenzando mi ejercicio profesional, me lancé a esto movido por intereses que había visto en mi formación como psiquiatra, en mi formación personal, en mi formación política, como que de alguna manera concluí que era una población vulnerable, especialmente donde mis conocimientos recién adquiridos deberían ser como utilizados de alguna forma. Quizás fue algo temerario, sobre todo por pretender hacerlo tan temprano en mi carrera. Y yo les decía que un libro para Ferenczi que ahora sale, y lo sabe Miguel Gutiérrez, mi colega con quien coautoramos este libro, sabe que esto era una manera de agradecerle a Ferenczi en medio de que estaba un poco perdido de cómo hacer, cómo atender, cómo entender a estos habitantes de calle con enfermedad mental severa y cómo simultáneamente atender su condición social y al mismo tiempo su patología de alguna forma. Sándor Ferenczi me salvó en el siguiente sentido. Sándor Ferenczi fue una persona que dentro del movimiento psicoanalítico fue una persona que se caracterizó por su actitud innovadora, su creatividad, su disposición a ensayar metodologías nuevas, su disposición así construir sobre lo construido, los conocimientos existentes, nuevas formas de crear soluciones. Pero quizás lo que más aprendí en ese momento, porque si algo aprendí, como les decía, de Sándor Ferenczi, es una actitud. Es una actitud que yo quisiera llamar de democratización de la actividad terapéutica, empezando por la democratización de la relación con el paciente. Sándor Ferenczi, quienes ustedes algunos lo han leído, fue tal vez el primero que tuvo esta experiencia que dentro del psicoanálisis se llamó el psicoanálisis mutuo. Psicoanálisis mutuo que en el fondo implicaba un humilde reconocimiento de cómo en cualquier proceso terapéutico, con cualquier enfoque que se haga, las dos personas van creciendo, las dos personas sufren, las dos personas se ayudan de alguna manera mutuamente, se acompañan, se permiten crecer y en ese momento empecé yo a lo que más adelante se llamó la autororientación acompañada, que es un modelo que fuimos como perfeccionando poco a poco para tratar de entender y atender a esta población
a la que habíamos, digo yo, osado pretender como ayudar. En esa, haciendo un paréntesis en eso, en este enfoque de la autorización acompañada, los 4 principios que nos guiaron y que nos siguen guiando hoy en día en ese modelo, fueron en buena parte obtenidas de la actitud de Ferenczi. El primer principio que nosotros usamos es como el reconocer y aceptar sobre todo lo que no sabemos, no tanto lo que sabemos. Siempre me impresionó a mí cómo pasaba uno de los recintos científicos en las aulas de clase donde se habla de ciencia, o en las conferencias donde se plantea ciencia, donde se ve, sobre todo, como todos lo sabemos, la ciencia nos indica casi siempre con mayor claridad lo que nos falta saber que aquello que sabemos. Y a mí siempre me sorprendía cómo salíamos de esos recintos científicos y enfrentados con un paciente, de repente como que sí sabíamos que tenía el paciente, sabíamos su diagnóstico, sabíamos su tratamiento y sabíamos su pronóstico, cuando en los recintos más científicos habíamos concluido que todas estas cosas eran muy inciertas, todo lo que se dudaba al respecto. Entonces, este paso nos llevó a pensar que era importante como principio, como actitud al abordar un paciente, como el reconocimiento de lo que se ignoraba. Empezamos con eso y era fácil, digamos, hacerlo porque en ese momento de la evolución profesional del grupo que estábamos haciendo esto, por lo menos éramos conscientes de nuestra poca experiencia, de lo que no sabíamos y sabíamos todo lo que no entendíamos. El segundo principio que desarrollamos, que planteamos siempre en la autorización acompañada, fue el que dado eso, porque esto es como un proceso, estos principios se nos daban como procesos, dado eso, había que darle a la persona con el sufrimiento que fuera, ¿no? Llamémoslo paciente, el nombre que le diéramos, un liderazgo importante, real, ¿no? En ese proceso, después de reconocerle también de alguna manera a la misma persona. Mire, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que usted tiene, cuál es su solución para esto, pero lo que sí le garantizamos es acompañarlo en su proceso y vamos creando juntos una recuperación, vamos creando juntos un tratamiento, vamos siendo creativos y lo vamos haciendo sobre medidas, con esas frases de los grandes profesores que todos los médicos hemos tenido, que nos decían, miren, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Dichos de estas que contienen mucha sabiduría que nos ayudan en esos momentos difíciles. Entonces, ese era como el segundo paso, y lo sigue siendo en la autorización acompañada. El tercer momento era cuando dijimos, bueno, ahora hay que volvernos juntos, el paciente con nosotros activamente, volvámonos expertos en su caso, en usted, en cómo es lo que a usted le pasa, qué es lo que le ocurre, que el conocimiento, digamos, que después se volvió tan importante. Estaba hablando de cómo esto empezó en 1982. La importancia de los factores desencadenantes de los síntomas, para que la persona con el sufrimiento y nosotros que lo acompañábamos fuéramos entendiendo esa enfermedad de esa persona específica como era. Y de ahí en adelante le empezamos a dar, yo creo que tal vez por haber trabajado tanto con habitantes de calle, entendimos la potencia de lo que es el sistema de vida como herramienta causante de patología o como herramienta de rehabilitación y recuperación también. Es decir, el poder que tiene el sistema de vida para alterar la salud mental o para favorecer y desarrollar salud mental. Ambas cosas, depende cómo fuera. Esos eran como los 4 principios con que nos empezamos a orientar en lo que llamamos en su momento autorización acompañada, pero yo debo confesar, lo mismo que estoy confesando, la actitud que aprendí de Ferenczi, debo confesar, y no por una falsa humildad, sino realmente que esto lo descubrieron nuestros pacientes realmente, sobre todo este grupo, esta población magnífica humanamente, de habitantes de calle, que tenían unas grandes fortalezas en su interior, por aquellas fortalezas que se desarrollan de lo que implica sobrevivir en la calle. Yo, de hecho, las primeras cosas que me llamaba la atención, yo había tenido práctica
en mi residencia en instituciones privadas psiquiátricas y me llamaba la atención la fortaleza de estas personas, del componente, llamémoslo sano de estas personas, que tenían al lado de tener una condición de esquizofrenia. Claro, son personas que para sobrevivir tienen que desarrollar unas fortalezas de sobrevivencia que también les ayudaba, ¿no? En el manejo de sus síntomas psicóticos en muchos casos. Entonces, en medio de esto y con la ayuda de Ferenczi, nosotros empezamos a construir y a poder atender a esta población, además de cómo usábamos todas las herramientas que nos había dado afortunadamente, nuestra formación como psiquiatras y en el caso de algunos de nosotros, también en la formación como psicoanalistas. El paso siguiente fue, quizás por el hecho de la población que tratábamos, muy pronto entendimos y se nos volvió imposible desvincular nuestro programa de la comunidad, de lo comunitario, pues porque veíamos, de hecho nosotros contactábamos a las personas que estaban en nuestro programa en la calle, ¿no? En las comunidades, y no solamente a las personas que vivían en la calle, sino que nos teníamos que relacionar con todos los sectores de la comunidad, con la policía, con las autoridades civiles, con las personas que deambulan por las calles. Teníamos que enfrentar y entender la reacción de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas hacia el enfermo mental. En esa época se hablaba de indigente, ahora decimos habitante de calle, que ciertamente dignifica más a las personas. Y eso nos hizo como impensable, ¿no? Solamente estar en una práctica con nuestros pacientes en nuestro consultorio, ¿verdad? Dada la población que manejábamos, como que eso nos fue llevando, no fue por ningún mérito nuestro especial, sino fue la más absoluta necesidad, ¿no? Que nos fue llevando a entender la importancia y todo lo que nosotros recibíamos de la comunidad, pero fuimos descubriendo también, ¿no? Todo lo que le aportábamos a la comunidad. Nosotros tuvimos un sitio donde que era un modelo digamos, de institución que fuera lo más de puertas abiertas, más enfocado en recuperación, no simplemente en custodiar, y tuvimos unos valores en nuestra comunidad terapéutica, algunos no la llamaban así, está bien, se puede llamar así, pero lo interesante es cómo las autoridades que nos visitaban empezaban también a aprender nuestros valores y cómo alcaldes o políticos que visitaban nuestra experiencia descubrían, hombre, los valores que ustedes desarrollan aquí para convivir, porque había un sitio donde vivían simultáneamente 100, 110 personas, como en una ciudadela, ¿no? Por así decirlo. Y las autoridades civiles entendían esto que usted está haciendo en este sitio, deberíamos hacerlo también en nuestra comunidad, en el pueblo, en donde fuera, y nos conectó con los colegios, con las instituciones de salud, y como que eso nos creó esta cultura, ¿no? Que conecta o que nos obligó a conectarnos permanentemente con la comunidad a través de estas patologías. Pero reitero, el permiso, yo lo que estoy hoy como trayendo el mensaje es la actitud, es una actitud que uno encontraba en Ferenczi en el caso del aplicado al psicoanálisis, ¿no? De no aceptar estas restricciones de tipo de patología. Él no aceptaba esta idea de que el psicoanálisis fuera solamente aplicable a neuróticos, no aceptaba que fuera solamente para un determinado estrato social, ¿no? Sino que los conocimientos que uno tenga tienen que, o debe uno hacer el esfuerzo mayor para que lleguen a la mayor cantidad de población posible. Esa actitud y esa actitud innovadora de buscar nuevas estrategias, nuevas formas,
Y diría yo, fue famoso el caso, esto seguramente no todos lo conozcan, de una paciente de Sándor Ferenczi que se llamaba Elizabeth Savern, donde él desarrolló el análisis mutuo, digamos, que en el que él también, ella le contaba a ella sus ansiedades y él a ella sus ansiedades, y encontró una forma, una metodología de terapia mutua que yo lo quisiera llamar como de crecimiento mutuo, de desarrollo mutuo, de democratización muy extrema de la relación, digamos, del terapeuta y el paciente, de realmente ser socios en una aventura compleja que ambos están descubriendo, que ambos están buscando caminos, que a nuestro entender es algo viable y lo he visto porque es en los trabajos, cuando trabajamos con personas de otras disciplinas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, cualquier profesional de la salud mental, es una actitud, ¿no? Que se vuelve enriquecedora y que se vuelve aliviante y que no nos tranquiliza, ¿no? Nos tranquiliza si aceptamos, si reconocemos de entrada todo lo que no sabemos de las cosas que estamos enfrentando. Ahí mismo, al reconocer esas cosas, también se valorizan de alguna manera las cosas que conocemos, las cosas que la ciencia y los trabajos nos van mostrando, pero hacemos partícipe de esto al paciente al máximo posible. Entonces pienso que esa democratización de la relación médico-paciente en términos nuestros es una de las cosas que aprendimos con gran claridad de parte de Ferenczi. Entonces, con esto ustedes pueden entender por qué sentíamos, en mi caso, una deuda con este colega, Sándor Ferenczi, que vivió hace tanto tiempo y que nos sirvió, en el caso mío, hace como 40 años, y que me dio como unas herramientas para poder realmente intervenir en distintas modalidades. Y para terminar, muy brevemente les cuento, pues el libro tiene está dividido de manera que ustedes encontrarán la forma en que él evolucionó, como que combinamos de la mejor forma que pudimos la evolución personal de la biografía de Ferenczi con su pensamiento clínico, precisamente por esta actitud que les muestro, pues eso hace que sea más comprensible si uno va viendo la persona del experto que no se oculta, sino que se expone junto con la del paciente. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartirles esta experiencia. A mí me sirvió mucho en mis primeras incursiones como psiquiatra en estas patologías y creo que pudiera ayudarles también a las nuevas generaciones. Mil gracias. Querido Alberto, muchísimas gracias. Yo creo que nos das muchas luces, sobre todo y un poco la pregunta que le decía yo a Enrique en el momento actual, hacia dónde debe estar orientada quizás la perspectiva de los tratamientos. Tuvimos una oleada muy fuerte intentando encontrar las señales de la severidad de los trastornos y quizás eso, centrándonos tanto en el foco de la severidad de los síntomas y quizás descuidamos un poco la persona. Yo creo que eso es un mea culpa y con este llamado que nos haces, yo que he conocido tu trabajo desde Sopó, luego USME, luego todos los días, luego los procesos de habitante de calle, es decir, has estado constantemente en el día a día pensando en esos pacientes con trastorno mental establecido. En el grupo CISNE tenemos una preocupación fundamental, tenemos unos grupos de desarrollo en ese sentido, porque creemos que antes que disminuir las alucinaciones necesitamos personas más funcionales y esta relación es médico-paciente más activa, sin lugar a dudas, es un llamado al orden en el momento actual, en el sentido de que no nos centremos solo en disminuir la severidad de los síntomas. Pero en ese sentido iría un poco mi pregunta, y es este proceso
¿cuáles podría esperar uno que hubiera algunas señales de mejoría o que estamos caminando en la dirección correcta en esos procesos que seguramente los psicofármacos siempre estarán presentes en los trastornos mentales establecidos o severos, como los llaman algunas escuelas, pero en el proceso terapéutico, ¿dónde podría uno ponerse como metas volantes, como metas parciales de que uno va caminando en la dirección correcta? Muchísimas gracias por esa pregunta, Rodrigo. Sí, nosotros, como les digo, nosotros empezamos esto hace 40 años y más o menos cuando llevábamos unos 15, 20 años, dijimos, esto hay que evaluarlo de alguna manera. Y nos encontramos con una situación muy especial porque no era fácil con las herramientas que existían en ese momento, algo que evaluara lo que nosotros buscábamos, porque como se ha ocurrido, como se ha señalado en este foro, nuestra meta principal ciertamente no estaba dirigida a la eliminación de síntomas solamente, sino a la funcionalidad de las personas. Tuvimos la suerte en esa ocasión de encontrarnos con, algunos de ustedes lo recuerdan, con el profesor John Strauss, que es otro reconocimiento que le voy a hacer de profesor ya emérito de la Universidad de Yale. Ustedes lo recuerdan con los estudios que inclusive hizo aquí en nuestro país, ¿no? Cuando el gran estudio de esquizofrenia liderado en Cali. Y con él había diseñado unas herramientas de evaluación del impacto que tenían los programas en personas con psicosis severa, con esquizofrenia severa, a los 6 meses, al año, a los 2 años y a los 3 años. Y con él modificamos su propia escala y logramos evaluar a nuestros pacientes con lo que ya habíamos aprendido de los estudios longitudinales, donde hay que resaltar el de Vermont, de Courtney Harding, ¿no? Que mostraba cómo si queremos evaluar los programas en los problemas crónicos de psicosis, tiene que ser con evaluaciones a largo plazo, tiene que ser cómo están los 2, a los 3, a los 5, a los 8, a los 10 años. Y debo decirlo que fue una de las primeras evaluaciones de largo plazo. Nosotros no logramos hacer sino la evaluación de los 5 años porque se nos acabó la plata, no encontramos recursos para seguirlo haciendo, pero empezamos a ver a confirmar eso que después han mostrado tantos estudios, cómo es de importante evaluar los impactos de los programas en la psicosis sobre las personas a varios años después, no solamente a corto plazo, número uno, y lo que muchos de ustedes ya han señalado hoy, tú lo señalaste específicamente, Rodrigo, enfocados a cómo está funcionando esa persona, no solamente, también la sintomatología, claro, pero como con esa meta cambiada. Serían como las dos cosas, ¿no? El giro hacia evaluar la funcionalidad lograda como ser humano y el giro y la disposición y las formas que implican costos complejos de investigación de evaluar qué pasa con esa persona que vimos hace 10 años o hace 8 años, dónde está y cómo está. Sí. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que es eso. Yo creo que el llamado es a no desfallecer. Yo a veces siento que los diagnósticos, aún la presentación, han mutado por muchas de las razones y aún las perspectivas cada vez se hacen más favorables, pero creo que no se debe desfallecer nunca con ninguno la atención a nuestros pacientes. Ahora que tú haces mención al estudio de la OMS, pionero en esquizofrenia en Cali, llevado por el profesor Carlos León, siempre será una ausencia sentida. Su hijo también en Quito sigue su trabajo. Y ahora me trae esa colación y aprovechemos la reunión de la Asociación Mundial de Psiquiatría para lamentar la pérdida súbita de quien fue uno de los coautores, el profesor Peter Morozov, que era el secretario general actual de la Asociación Mundial de Psiquiatría y falleció súbitamente hace un par de días y pues será una ausencia sentida. Entonces, muchas gracias, Alberto. Yo creo que es uno de esos llamados en un momento tan importante y donde uno ve, y creo que este simposio ha permitido eso, sumar y reunir una gran cantidad de fuerzas que lo que nos hace pensar es que a veces nos debatimos frente a ciertas esquinas conceptuales
y lo más importante es el paciente y en eso no se debe desfallecer. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Lucho, a Luis, al profesor Luis Riofrío, a Quique, al doctor Enrique Bojorquez, muchas gracias a todos y creo que hemos tenido un magnífico simposio. Los dejo en la cara y la voz de nuestra presidenta, la doctora Otero, para cerrar este simposio. Bueno, no queda mucho más por decir. Básicamente, nuevamente, muchas gracias al doctor Afzal y al doctor Córdoba por la organización de este simposio. Sin duda, pues fueron temas muy interesantes. Muchas gracias a los conferencistas, al doctor Ferguson, al doctor Bojorges, al doctor Riofrío por asistir. Y pues creo que esta es una vía para la unión. Aquí estamos el doctor Afzal desde Inglaterra, desde Colombia, el doctor Bojorges desde Perú, pues en su presidencia de APAL, el doctor Riofrío desde Ecuador, y ojalá no sea la primera vez perdón, ojalá no sea la última vez que nos continuemos uniendo. Me parece que fue una experiencia muy interesante y que tenemos muchos más temas por tratar. Y muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos.